A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar en contacto junto a ustedes en un nuevo fin de semana, ya casi cerrando y llegando a los últimos días del mes de marzo. Mes importante para los papás, mes importante de la reivindicación marítima y una semana que hemos cerrado pero con muchos acontecimientos. Una convocatoria al diálogo por la estabilidad y la democracia, situaciones de manifestaciones sociales por parte de algunos ponchos rojos, combustible que poco a poco se ha venido trabajando, aprobación de créditos. Hemos tenido de todo esta semana y, como es habitual, a través de las RPOs Bolivia y Radio Red Patria Nueva, Radio Yimani, nosotros vamos a desmenuzar junto a nuestros invitados y explicar lo que ha sucedido en los últimos 5 días en este sábado. Así que les damos la bienvenida al programa para que usted se ponga ya en contacto, le pueda subir el volumen al radio para poder desmenuzar actividad por actividad en esta semana. De otra manera, también se ha tenido mucho trabajo, bueno, después de mucho tiempo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Senadores, diputados, comisiones, una sesión fallida, tengo entendido, del Pleno convocado por David Choquehuanca, entre otras aristas que vamos a tocar en este programa. Así que sean bienvenidos, ya les damos la bienvenida junto a Sergio Caro en los controles, su servidor Marcelo González a través de la radio en esta jornada. También saludamos a la 94.3 y a todas las radios aliadas allá en la Ciudad del Alto, ahí en los Yungas, ahí también en las distintas organizaciones donde bajan la señal este día sábado, y el periódico Ahora el Pueblo, que reflejará también esta noticia importantísima para compartir junto a todos ustedes. Bien, entramos en materia. Voy a saludar a mi primer invitado, es Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTV, que también nos va a acompañar a lo largo del programa y le vamos a dar la bienvenida. Adalberto, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Buenos días, bienvenido. Un saludo a toda Bolivia y gracias por este espacio también para compartir con la familia boliviana, ¿no? Estos días, fin de semana, siempre es importantísimo revisar, reflexionar, retroalimentar nuestra actitud como familia, como comunidad, como región y como país. Entendemos que los medios de comunicación siempre están en ese rol de facilitar, canalizar, permitirnos la comunión entre todas las bolivianas y bolivianos. Muchas gracias, hermano, por esta cobertura. Muy bien, gracias a Alberto también por asistir a la invitación, y Martín Moreira, analista, economista, que nos va a acompañar a lo largo de este programa. A ver, vamos desmenuzando. Voy a empezar con una semana quizá volviendo a la regularidad por el tema de los combustibles. Adalberto, la semana pasada hemos visto colas interminables de vehículos, camiones, por el tema de combustible. Ahora se ha explicado constantemente el flujo de dólares, y por lo menos esta semana hemos visto una reducción de filas y en muchos sectores, muchas estaciones de servicio, incluso una anulación de la fila de algunos vehículos. ¿Cómo se ha analizado este tema del combustible, que después lo han utilizado de una forma de bandera política para poder convulsionar o intentar convulsionar el país? Combustibles, Adalberto, así iniciado la semana y así también la estamos terminando. Bueno, en ese aspecto creemos de que el tema combustible, o fundamentalmente el tema económico, que tiene mucho que ver, porque el combustible es la energía que mueve la economía, ¿no? Entonces, dos elementos importantes que no
tiene ningún escenario ni tapiz político, ¿no? Es netamente técnico, programático, administrativo, y eso creemos de que es importante prever, calcular, acercarnos más a la eficacia y la eficiencia tanto del que del que consume y como también del que provee. Y en ese hermenéutica entonces el rol del Estado es importantísimo. Pasado carnavales hemos estado viviendo una incertidumbre, voces por abajo y ya una desinformación que ha orientado a que también este tema de la limitante en la provisión de combustibles ha hecho que en los mercados, en las casas, ha inquietado una especie de zozobra y obviamente ha afectado directamente a la canasta familiar, en fin. Pero lo más triste es que también hay operadores, ¿no?, que utilizan la comunicación, la información. Se cosía voces de que se iba a devaluar la moneda, ¿no? Al final del anterior viernes que estamos hablando, eso se cosía. Y la gente, con que es la devaluación de la moneda, ¿qué hago con mi caja de ahorro? ¿Qué hago con mi contrato que tengo en bolivianos? Que si se va a devaluar, ¿en qué va a quedar? Totalmente, hermano, queriendo entrar a un escenario de violencia en la información y en la desesperación del pueblo. Ha sido atinado por su momento, justo con la conferencia de prensa que lanzó el presidente con los 10 puntos, ¿no?, como propuesta ya para mitigar ese momento, porque evidentemente esas son propuestas que nos hizo conocer el hermano presidente coyunturalmente, porque va y está orientado a la coyuntura, pero no es a la sostenibilidad o a la estructura, ¿no? Son medidas de coyuntura. Entonces, un poquito hemos tratado de también tranquilizarnos, respirar. Entonces, la reflexión hoy en día, que ahora que tenemos ya la cabecita un poco fría, hermanas, hermanos bolivianos, tan solamente devaluar nuestra moneda significa como hacer detonar una bomba atómica en Bolivia. La devaluación de nuestra moneda significaría que se caiga en pedazos toda la ingeniería financiera que tenemos y que manejamos con el boliviano. La bolivianización de nuestra moneda ha sido muy importante y que hoy en día, gracias a esa política estatal, tenemos fortalecido nuestras transacciones económicas financieras, ¿no?, con nuestra moneda. Entendemos que ese es un principal valor y obviamente la determinación del presidente de decir jamás aplicará una medida antipopular, ¿no? Y eso también es rol de un presidente para darle certidumbre a la población, a los mandantes, pero causados por nosotros mismos, por bolivianos equivocados en la estrategia de hacer política, yo dijera, hablando sanamente, pero lamentablemente esas voces, esas intenciones siguen y siguen minando lo que es los roles del Estado, que es satisfacer necesidades colectivas. Entonces, hermano, entendemos de que esto va a seguir con mayor frecuencia o con menor frecuencia, dependiendo cómo reacciona y la sociedad civil organizada o de cualquier otro sector. Y entiendo de que ya un día atrás, ¿no?, después de lo que ha sido la movilización del Alto, también la FEJUVE o el comité cívico dijeron, bueno, pues a los transportistas que se han ido anunciando que lunes y martes van a entrar a la Federación Departamental, que van a estar con un paro movilizado lunes y martes. Y eso ha preocupado evidentemente a todos, porque el Alto o La Paz no simplemente son los transportistas, con una arrogancia y con una actitud de dictadura, o aquí me cumplen o yo no trabajo, como que hay que pedirles el favor a ellos, ¿no? Y eso de un dirigente de un sector creemos de que no es saludable en democracia. En tanto, entonces, ¿cómo se regula esto? La fuerza social, el pueblo en su conjunto,
ya se manifestó. No compartimos con ningún tipo de paros de estas características, no obstante solucionemos la calidad y la prontitud de distribución y consumo de lo que son los combustibles y a trabajar. Sí. Eso es la línea, hermano, y comparto también con esa determinación, más allá de algunas propuestas que desde el Alto también nosotros desde el Distrito 8 hicimos conocer y que legítimamente tiene una razón. Es importante, ¿no? Que la gente dice, ya dejemos de pagar las pensiones vitalicias a los expresidentes. Se justifica y hay que revisar con qué ley y en qué periodo ha sido aprobado esto de la renta vitalicia para los expresidentes, cuántos son, son pocos, cuánto incidiría económicamente para cubrir otros gastos o inversión a favor del pueblo. Son sumas y restas, pero no significa un impacto económico, pero es una medida legítima y honrosa, ¿no? Y eso creemos de que el legislativo tiene que trabajar si es que está aprobado con una ley nacional, claro. ¿No? Y ese es el pedido del pueblo y con justa razón. Lo mismo el tema de lo que es la remuneración, dice, a los servidores públicos electos, ¿no? Fundamentalmente electos. Entonces, de igual manera, yo también me sumo, la ley 1178 ya nos dice, la gestión pública, la administración pública es por resultados y productos, no se maneja el término de sueldo, es una remuneración por el servicio al pueblo. Misión, satisfacer necesidades colectivas, desde el ámbito de donde estás, y eso significa si eres del ejecutivo, del órgano ejecutivo, del judicial, del legislativo o del electoral. Entonces, todos los 4 poderes tienen que cumplir la misión de Estado, que es satisfacer necesidades colectivas. Entonces, hermano, yo lo digo desde el enfoque de lo que sería la remuneración por producto y los resultados en el legislativo, con un antecedente que ellos mismos decían, una senadora solamente participó en una sesión y cobra sus 22,000 bolivianos, ¿no? Entonces no es coherente la retribución por el trabajo que todos sabemos hacer y merecemos una remuneración. Por tanto, que se disgregue ya porcentualmente ese monto a sesiones cumplidas en trabajos en comisión o en el plenario, yo qué sé, pero de tema de sesión, debatir. El trabajo legislativo de iniciativas legislativas, producir leyes, es otro, y a través de las comisiones y comités, un trabajo arduo. Sí. Y el otro tema del que quiero hacer énfasis, hermano, en esta parte, es de la fiscalización. Ahora ellos se escudan con que una determinación del Tribunal Constitucional hace de que la fiscalización a un servidor público del órgano ejecutivo, vale decir, la censura o el voto ¿cómo se dice? Con voto constructivo de censura, y hay un término cuando se le evalúa al ministro y que esto no satisface, tendría que ser cambiado. Se ha visto una chacota. Y ahí la ley 1178 tendría que reglamentar el procedimiento, cuándo, cómo y a qué se censura, a la persona o a la gestión, a los resultados que ha hecho esta persona, esta autoridad. Entonces no está establecido en el reglamento específicamente, y ellos querían descabezar a todos los ministros que no les simpatizaba, que como que no satisfacen, y que salgan censurados. Por esa razón es que el tribunal se ha pronunciado, y ahora ellos se ven disque en tema de fiscalización cortado o amasado las manos. Siempre se van quejando. No, la ley 78, la Contraloría, hay tantos mecanismos de fiscalización y ellos no lo están trabajando porque no se sienten capaces o no se sienten con posibilidades de trabajar, porque este es un trabajo muy arduo, el tema de la fiscalización. Hay que mover muchas cosas y conocimiento al mismo tiempo. Eso, hermano, eso es. Hay de todo, Alberto, en esta introducción del programa, y como se ha visto, también algunas propuestas económicas, algunas propuestas sociales. Se ha hablado de el salario que perciben
los asambleístas, el salario que percibe el presidente, el vicepresidente, y se ha hablado también esto por el tema económico, por lo que estamos sucediendo y lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Bueno, permíteme saludar a Martín Moreira, analista economista, que también nos va a dar luces sobre varios temas que hemos tenido a lo largo de esta semana. No va a ser la excepción para poder charlar y tener la explicación de esta maquinaria llamada Bolivia, que después de tanta tranca sigue avanzando a pesar de los boicots que existen de distintos sectores. Vamos a hacer esta conexión. Martín, ¿cómo estás? Una semana dinámica para poder analizar junto a ti por diversas actividades y acciones que hemos visto. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Marcelo? Un gusto estar en el programa. Lo siento, no he podido estar presente, tengo algunas otras obligaciones, pero siempre acompañando en el diálogo de los pueblos. Un saludo a Alberto y a los panelistas. En primer lugar, creo que esta semana se ha podido desnudar claramente las intenciones de boicot. Del boicot que está recibiendo la gestión económica del país. Aquí vemos declaraciones desafortunadas de Héctor Arce, por ejemplo, que hace relación a que ellos no van a aprobar porque no le van a hacer un favor al presidente Luis Arce Catacora. Entonces, más o menos quieren decir, ellos necesitan que Bolivia esté mal económicamente. Ellos necesitan que el boliviano se queje y siga haciendo filas. ¿Para qué? Para sostener la idea de crisis. De una crisis que realmente no es una crisis, es un malestar económico que se está viviendo, pero ¿por culpa de qué? ¿O qué ha ocasionado esta crisis, este malestar económico? Lo ha ocasionado el tema de una excesiva politización de la economía, provocada por actores políticos dentro de la Asamblea Plurinacional y fuera de la Asamblea Plurinacional, actores mediáticos, políticos, que han empezado a generar en la población una inestabilidad, y esta inestabilidad se ha traducido en bloqueos bloqueos en el país, como en el 2024. En el 2024 ha habido bloqueos en distintas carreteras del país y ejes centrales, provocando una inflación de 9.97%. En el 2025, la inestabilidad social ha llevado a que Bolivia tenga una inflación por cuestiones medioambientales, por temas de manipuleo de alimentos, por temas de una sobredemanda de productos, específicamente los carburantes y otros, a generar temas inflacionarios. Y todo a raíz de ¿qué? De una crisis política muy profunda, la cual ha empezado a generar una inflación que hasta el momento llega al 13% acumulable entre el 2024 y parte del 2025. Podemos decir que esta inflación, que este número, el 70% de este número es responsabilidad ¿de quién? De los políticos, porque ellos han politizado la economía, han politizado la producción. Entonces ellos son responsables de mucho, del 70% de esta inflación acumulada que tiene el país, porque han empezado a empujar poco a poco el malestar para generar una suerte de crisis que no existe. Pese a esto, el gobierno ha podido dar, a través de gestión, soluciones coyunturales. Ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando el presidente de YPFB sale a hablar y dice textualmente: tenemos bolivianos, pero no tenemos liquidez de divisas. Eso ha sido fruto para una politización tremenda del ambiente, pero la contestación ha sido inmediata del Estado a través de la gestión. Se le autoriza a YPFB poder comprar activos virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Monedas digitales como el USDT, otro tipo de criptomonedas, para generar mayor liquidez en divisas y poder pagar a sus acreedores. Una solución coyuntural basada en la gestión y basada en la liquidez que tiene el país. 2. El presidente y todo su equipo de ministros han llamado a un diálogo por Bolivia, donde han participado
muchos opositores, muchas fuerzas a hablar del tema económico porque se estaba viendo ya afectada demasiado a la población, y este llamamiento ha tenido una respuesta, el cual ha generado 12 puntos, de los cuales en síntesis han quedado en mirar a la economía y empezar a ayudar a destrabar créditos, empezar a trabajar conjuntamente por la economía del país, porque si seguimos en esta crisis política vamos a arrastrar a la economía y a Bolivia a un hueco donde no la vamos a poder rescatar. Entonces, a través de este diálogo se está empezando a generar una sinergia dentro de la asamblea para empezar a aprobar distintos créditos. Ahí ya tenemos un crédito de 75 millones de dólares del Banco de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe, CAF, que ya ha sido aprobado. Este es el primer crédito. Esperemos que entre hoy día y mañana se apruebe el crédito del BIP, del Banco Interamericano de Desarrollo, por 250 millones de dólares, que tiene que ver también con el tema de desastres naturales. Después de los 16 créditos que hay en cartera, hay 6 más que son créditos de desembolso muy rápido, de que la tramitología es muy reducida, y esos también podrían ayudar a la liquidez para pasar este bache energético que hemos tenido por culpa de las divisas. Entonces creo que ese es un camino que está empezando a mostrar luces, pero sigue habiendo diputados, por ejemplo, la gente del ala evista, que sigue queriendo oponerse al desarrollo normal de la aprobación de estos créditos. Recordemos que los créditos han existido en todas las gestiones. Por ejemplo, en la gestión de Evo Morales del 2013 al 2019 ha recibido 17 mil millones de dólares en créditos. ¿Eso qué significa? Que tenía un flujo de salida para pagar los servicios de deuda y un flujo de entrada para reponer los dólares gastados. En el gobierno de Yanine Áñez ha habido también el tema de créditos, más de casi 1.000 millones de dólares en créditos, y uno de esos créditos no ha sido aprobado por la Asamblea Plurinacional. Estamos hablando del crédito del Fondo Monetario Internacional de más de 300 millones de dólares, el cual ha causado al Estado 40 millones de dólares por la devolución de un crédito que no ha sido aprobado y que no se ha admitido dentro del país. Entonces, al ver esta relación, podemos decir que todos los gobiernos en la historia del país han recibido créditos para tener el flujo de divisas. Simplemente que el gobierno de Arce desde el 2023 no ha recibido ningún crédito. Entonces no ha habido este flujo de entrada y salida, solo había erogación, salida, y nada de entrada, y esto ha provocado una escasez de divisas en el sistema financiero. Sumado a esto, se tiene también el tema de la falta de llegada de dólares comerciales por parte de los exportadores, tanto minerales, agropecuarios y manufactureros. Entonces estamos hablando de que esto se ha ido profundizando, pero el Estado, a través de muchas hermenéuticas como la ley 1503, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales netas, ha logrado captar divisas para el pago de servicios de deuda, para el tema de la subvención de carburantes, para el tema de la inversión pública y asistencia al sistema financiero boliviano. Pero no solo es la ley 1503, también, queridos hermanos, es las empresas públicas de Bolivia, que el año pasado han generado más de 45 mil millones de bolivianos para la inversión en salud, educación y otros. También se ha generado a través de impuestos 175 mil millones de bolivianos, y también tenemos que decir que en enero el tema impositivo de pago de las empresas ha crecido un 18%. Estos indicadores que te muestro nos darían una respuesta eficiente a través de indicadores que Bolivia y que el Estado ha podido generar dólares de reserva. Pero estos dólares de reserva solo sirven para los pagos o para las acciones estatales. Lo que está faltando en el país son dólares que tengan que ver con los dólares comerciales, y estos los proveían directamente. Estamos hablando, los exportadores lastimosamente no han entrado. En las últimas declaraciones del ministro de Economía se espera que con esta siembra y esta cosecha de la campaña del verano 24-25 se pueda exportar la cantidad necesaria de soya, y a través de esa exportación de soya, carne y otros puedan ingresar a través del CDI
una cantidad de dólares al país interesante. Esperemos que así se dé. Pero mientras tanto el Estado ya ha generado soluciones estructurales a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo tenemos las empresas que ya están empezando a producir para la detención de dólares, ahí la tenemos al Mutum, ahí tenemos las empresas de aceite, las empresas de FAME, las empresas que se están dedicando al tema de fertilizantes, Uria y otros NPK, que están generando divisas. También están generando divisas las empresas fundidoras, Vinto, la minería, el estaño, el zinc, en Bolivia sí están generando divisas y están generando ese sostenimiento. También tenemos que decir que a mediano plazo se tiene ya la construcción de otro tipo de plantas que también van a ayudar a detener divisas. Por ejemplo, las plantas de química básica, esperemos que dé se firme el contrato de litio, que sería interesante, es una inversión de 2.000 millones de dólares, que también está atascada en esta Asamblea Plurinacional altamente politizada. Sí. Y también a largo plazo se tiene la inversión en materias primas estratégicas. Ahí tenemos el tema del gas, que es fundamental para la atracción de divisas y inversiones al país. Con esto se trata de generar sostenibilidad y consolidar la industrialización, pero estamos hablando desde 2027 para adelante ya empezarán a caer esas divisas. Eso es lo que se tiene en el universo. Sí. Y una acotación sobre lo que decía Adalberto, que me ha parecido muy interesante: si estos ataques políticos de la economía lograrían devaluar el boliviano, ¿qué pasaría? Creo que es necesario que los hermanos comprendan que si tú tienes un interés. Ajá. Perdón, dime. Volvemos a través de la radio, el sistema de radios de los pueblos originarios de Bolivia, las RPOs y también la red Patria Nueva y todo el sistema que se encuentra a nivel nacional. Dialogando con el pueblo, estamos en el sábado junto a Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTCB, y también junto a Martín Moreira, analista economista. A ver, Martín, antes de la pausa nos estabas hablando de la devaluación, la super propuesta que está lanzando la oposición para salvar a la economía boliviana. Dicen ellos que sería una devaluación de la moneda. Adelante, con eso estábamos tocando este tema, Martín. En primer lugar, Marcelo, hay que preguntarnos, ¿a quién beneficia la devaluación? A todas las personas que tienen préstamos millonarios en el sistema financiero, a los empresarios que tienen los dólares fuera del país. Ejemplo concreto, vamos a tomar a Doria Medina, un candidato que ha empezado a hablar de estos temas, un candidato que no tiene cuenta en dólares en Bolivia, pese que ha vendido Soboce al Grupo Gloria, lo vende al Grupo Gloria, y los dólares se quedan fuera del país, no han ingresado. Ahora, este señor se ha prestado cientos de billones de bolivianos del sistema financiero, ¿para qué? Para construir sus torres, para ampliar su hotel. Entonces estamos hablando que tiene créditos inmensos en el sistema financiero, donde paga intereses como todos los bolivianos. Pero ¿qué pasaría si hay una devaluación? En primer lugar, el boliviano se devaluaría al 100%, más o menos al 100%, entre el 70 al 80% se devaluaría. Esto significa que el boliviano bajaría de precio frente al dólar. ¿Y eso qué significa? Que este señor Doria Medina traería sus dólares y liquidaría automáticamente su cuenta con un 40% menos de lo que se ha prestado. ¿Quién perdería ahí? El sistema financiero y todos los bolivianos. Pero ¿qué pasaría con las personas, como todos los bolivianos, casi el 90% de los bolivianos, que tienen créditos de su auto, de su negocio, de su casita? A ellos se les subiría la tasa de interés al 80 o al 100%. Es decir, para que entendamos la figura, si yo, boliviano, pagaba 100 bolivianos por mi auto más de interés, voy a terminar pagando 100 bolivianos más el capital. En síntesis termino pagando unos 300 bolivianos. Así subirían las tasas de interés en Bolivia. Todos los alimentos no subirían al 80%, sino subirían al doble, al 160%. Es decir, si un pan ahora cuesta 50 centavos, lo calculamos a 2 bolivianos.
el pasaje, que está a 2.40, abusivamente puesto en La Paz, llegaría a costar 5 bolivianos. La carne, que está en 75 bolivianos, ya llegaría a costar 150 bolivianos a 170 bolivianos, dependiendo del corte. Eso es lo que te haría. Y el segundo, y este es un plan montado por la oposición y por Tuto Quiroga, para justificar la llegada del Fondo Monetario Internacional, porque sí o sí necesitaríamos dólares. ¿Para qué? No para darle al vendedor de la esquina, no para darle al artesano, al albañil, al trabajador, no, para darle al sistema financiero, para que recuperan las pérdidas que ha tenido de estos grandes empresarios. Entonces estamos hablando que ese dinero entraría directamente al sistema financiero y a sus fines políticos de estos señores. Entonces, en este momento de malestar económico no es dable una devaluación. Al contrario, lo que se debería hacer es reafirmar nuevamente el boliviano, trabajar en el boliviano. Pero ¿cómo tú puedes reafirmarlo? En primer lugar, es consolidar tus exportaciones gasíferas, minerales, y empezar a trabajar en otro tipo de minerales como tierras raras, pero ahora, en este momento, empezar con ese trabajo. ¿Para qué? Para que tengas mayor flujo de inversión y tengas mayor entrada de divisas. De esta manera vas a combatir al mercado negro paralelo y paulatinamente lo vas a hacer retroceder hasta llegar a la moneda oficial. Una vez que se logre eso, es empezar a consolidar el boliviano frente a las fronteras, frente a los países de la región, para que se vaya sosteniendo mucho más fuerte. Pero esto solo se puede hacer a través de ingresos directos de divisas al Banco Central de Bolivia, a nuestras reservas internacionales netas. Y eso es lo que está planteando Arce. Está planteando una solución macroeconómica estructural desde la inversión en materias primas para el fortalecimiento de la bolivianización, que ha sido la respuesta a diferentes crisis mundiales, incluso la crisis que estamos viviendo ahora, donde hay escasez de dólares en Argentina, en Brasil, en Perú ya no hay la misma afluencia de dólares que había antes. También el tema de los alimentos, que han sido incrementados según la FAO ya al 100% a nivel mundial por el tema de transporte, por el tema de logística, cadenas de suministros y productividad y elevación de precios de insumos. Bolivia está batallando contra eso, por eso hay niveles inflacionarios en muchos insumos que hemos tenido que adquirir, y el Estado, para ablandar el golpe en los bolsillos de los ciudadanos, ha sacado los aranceles a estos insumos para que tengamos mayor adquisición. Entonces el trabajo que está planteando Arce es muy interesante, es cambiar la matriz productiva de importadores a productores y impulsar materias primas estratégicas como los minerales, los hidrocarburos, para generar captación de divisas. Y es el único modo de que tú puedas combatir lo que nos han hecho estos políticos en estos años, de generar un malestar a través de una crisis política que está queriendo terminar su papel este año, devaluando la moneda y llevando a Bolivia a un círculo de devaluación donde los más favorecidos son aquellos que gritan queremos la devaluación porque ya no quieren pagar los créditos al sistema financiero. Esto ha pasado ya. Esto ya ha pasado. Ahí vemos a un Doria Medina que se ha beneficiado de esto, de que sus créditos han llegado a foja cero sin pagar un solo boliviano. Y ahora que tiene dólares en el exterior, le va a ser aún más fácil pagar, y esas sus 2 toses que tiene y su hotel le va a salir totalmente gratis. Entonces, aquí atrás hay un plan siniestro de las logias, hay un plan siniestro de las logias políticas que tratan de llevar a Bolivia, tratan de llevar a los bolivianos a que los bolivianos carguemos la deuda pública y que los millonarios, los exportadores, los dueños de los medios de producción simplemente ¿qué hagan? Sigan haciendo la misma reproducción, ganando en dólares, pagando en bolivianos a los ciudadanos. Por ejemplo, si tú ganas en este momento 5.000 bolivianos, con una devaluación, tu dinero va a valer como 2.500. O sea, lo que te alcanzaba para un mes, ahora no te va a alcanzar para nada. Alguien que gana el mínimo vital, 2.500 bolivianos, va a ser como ganaría 1.250. Que no le va a alcanzar para vivir un mes. Entonces estamos hablando de esa es la gravedad
de una devaluación en este momento sin que se logre equilibrar el mercado negro. Son aristas importantes, Martín, y buscando una devaluación con beneficios netamente personales de algunos sectores. Es por eso la situación de no traer los dólares al país, argumentando situaciones pero completamente fuera de lo normal, pensando en aquellas familias que son las más vulnerables cuando hablamos del tema económico. Adalberto, ¿qué opinas al respecto de esto? Buscar devaluación de la moneda boliviana para tener beneficios personales, sociales. Tocaba Martín el ejemplo de Samuel Doria Medina y los créditos que tiene. Me imagino que va por la misma línea de Branko Marinkovic, la línea de algunos empresarios de la CAO, de la CAINCO, simplemente para, bueno, tener rédito solo para sus fortunas, Adalberto. Exactamente, esa es la lectura que está escrito en la historia. Doria Medina hasta la fecha con su escenario publicitario está gastando millonadas, ¿no? Por una radio de cobertura internacional se ve casi cada 15 minutos creemos una publicidad. ¿Cuánto de dinero está invirtiendo? No está gastando este señor. Tiene la estrategia de invertir porque lo ha visto que la política es un negocio redondo, ¿no? Por ese lado él se anticipó y está cosiendo con la publicidad de su campaña y lo conocemos a él. Por tanto, la derecha siempre tiene esa actitud, sea cual fuese el actor. En política ellos invierten para ganar más plata, ¿no? Y eso es sabido. Branko Marinkovic en el poco tiempo en Janine Áñez cuando ha estado como ministro, ¿qué ha hecho? Lo primero es asegurar una inmensa cantidad de terrenos a favor de su familia, de su rubro. Entonces, ¿qué es tener terreno o tierra hoy en día? Es poder, es economía. Entonces, entendemos de que Santa Cruz de aquí a 50 años va a ser pues visto como una joya, porque esas son la perspectiva de planificación estratégica con todo lo que tiene Santa Cruz. De igual manera los otros lugares, todo lo que es alrededor del Cerro Illimani, las aguas dulces, en fin, todo lo están monetizando en una planificación estratégica, pero manejado por el gobierno profundo, que ya lo hemos dicho, que no son los presidentes ni los políticos. Los políticos son medios para que se cumplan esos objetivos estratégicos, pero son de unos banqueros que son pocos en el mundo y ellos se hacen loteado de lo que es en todos los continentes. ¿Cuál es el mecanismo de inversión de lo que nos domina? Generar víctimas, que hoy en día la derecha y la nueva derecha han generado una víctima. ¿Quién es? El pueblo. ¿Para qué? Algo similar como en Argentina, víctima desesperado ha votado para su verdugo. Hoy en día con Milei está solucionado el problema económico. No. La escasez de dólar que Martín decía con mucha certeza, no es que el flujo de billetes o el monetario en el mundo físicamente el billete, cada día que pasa está disminuyendo. Ya el 2020 hemos tenido un reseteo económico donde hoy la moneda digital, el dólar digital, está empezando a generar fuerza en transacciones financieras. Lo mismo con esa misma fuerza el rublo, el yuan, pero con competitividad. Esa es la gran diferencia. Entonces, nuestra moneda de aquí en adelante, y si queremos ser competitivos, y si queremos estar libres de cualquier crisis económica, es trabajando competitivamente y que nuestra moneda, el boliviano, entre en la bolsa de valores, en la cotización internacional. Ese es el sueño, esa es ¿cómo se dice? La verdadera libertad financiera que necesita un país, que su moneda esté cotizándose en el mercado internacional, en la bolsa de valores, como cualquier otra moneda, pero para eso hay que cumplir escenarios de sostenibilidad, de una infraestructura de industrialización sostenida, en fin. Entonces, esa visión está latente, está en nuestras manos, lo que hay que operativizarla. Pero versus a lo que los de la derecha en este momento, los precandidatos quieren,
que este modelo muera, quieren que el boliviano desaparezca, no sabemos cuál es su propuesta, qué moneda quedarán si quieren devaluarlo, o sea, botarlo al tacho, nuestra moneda. Y Martín creemos de que lo dijo, y eso va a ser debate ahora de aquí en adelante, para los jóvenes fundamentalmente. Queremos ir a ese hilo conductor de entregar todo lo que nosotros tenemos, hasta de nuestro bolsillo, nuestro dinerito, a los ricos, o nosotros tenemos que generar factor económico para tener calidad de vida. Dos visiones bien concretas, y creemos de que en la acción y este escenario electoral nos va a permitir desnudar. Entonces, nosotros desde las comunidades, desde lo que tenemos conocimiento ahora en la ingeniería monetaria, en la ingeniería financiera, en la ingeniería industrial, es que hay que ser competitivos, ¿no? Todos, campo, ciudad, tiene que tener y empoderarse de una actitud empresarial, porque la geopolítica se las lidia no con guerras ni con armamento bélico, sino con economía, siendo competitivos. Quienes ganan, los mejores, los que están las 24 horas, 24/7 siendo competitivos, y eso lo está demostrando China, nos está dando cátedra en eso. Y si nosotros nos vamos a quedar en que la moneda digital como transacción internacional, nos vamos a quedar en la saga, siempre vamos a tener desventajas, mientras que otros están corriendo y nosotros queriendo salir del fango y con mezquindad política todavía matar la fortaleza de nuestra moneda. Eso es traición a la patria, y creemos de que esa visión tiene que ahora nacer o renacer de aquellos hermanos que tienen una visión estratégica de calidad de vida en un territorio como es Bolivia. Entonces yo cierro con lo siguiente, hermanos: Bolivia para los bolivianos, con nuestras propias herramientas, con nuestros propios recursos, fundamentalmente inversión en el conocimiento, porque esa es la madre de lo que va a generar competitividad. Con conocimiento de cada uno de los talentos que tienen que dirigir empresas, dirigir o servir al pueblo como gobernantes, el conocimiento. Y ese conocimiento no difiere ya pues ahora si eres de izquierda o de derecha, si eres radical o no eres radical. El conocimiento hoy en día, para ser competitivo y económicamente salir con calidad de vida, es el saber tomar decisiones a favor, para generar economía a favor de tu pueblo y de tu familia. Entonces, ese es el legado que estamos viendo todos los días en un escenario multipolar, hermano. Es importante porque fácilmente se habla por estos actores precandidatos de la moneda boliviana, pero no están conscientes de las consecuencias que puede existir en las familias con altos ingresos, medios ingresos y también los ingresos bajos. Es por eso que ha tenido mucha crítica ante esta situación. Bien, Martín, a ver, esta semana también se ha teñido por el tema de los carburantes y más bien han reducido las filas, y en otros sectores se han terminado las filas, y la pregunta es: ¿de dónde salió el dinero? ¿Cómo consiguió YPFB para poder tener gasolina y diésel a 3.72 y 3.74 en los surtidores? Estamos viendo prácticamente un alivio en este tema de las filas, de las colas. ¿Cuál es la explicación económica al respecto de conseguir divisa internacional o los recursos para poder importar estos carburantes? En primer lugar, querido Marcelo, cuando hablamos de los carburantes y de lo que ha pasado en Bolivia, en primer lugar hemos tenido ¿qué cosa? Hemos tenido un bloqueo que ha generado primero el bloqueo de Yacuiba, un desabastecimiento a dos departamentos fundamentales, Cochabamba y Santa Cruz. Estos dos departamentos fundamentales, al no tener el carburante o no tener lo suficiente carburante para el tema productivo y el tema de circulación de vehículos, ha generado una sobredemanda en el resto del país. Lo que tenía YPFB optimizado para el tema de carnavales y después lo que tenía para generar y para abastecer al mercado ha sobrepasado, por lo menos en un 80%. Eso lo ha provocado que YPFB se quede sin liquidez de divisas.
Y eso hay que ser claro, ¿no? Se tenía bolivianos, pero no se tenía dólares. Y aquí había muchos factores fundamentales. Como te he explicado, en Bolivia no han entrado divisas de créditos de organismos internacionales. Las inversiones que se han logrado conseguir, como del litio, esta de 2.000 millones de dólares que tenían que entrar por Hong Kong, CBC y Uranio One Group, están detenidas en la Asamblea Plurinacional, en manos del Verdugo Rodríguez. Entonces ahí vemos que ahí no ha habido, tampoco ha habido coeficiente de créditos. Entonces realmente estábamos en un tema muy complicado, donde el presidente de YPFB, ya acosado por las filas, dice abiertamente en una conferencia conjuntamente con el Ministerio de Hidrocarburos no tener las divisas necesarias, que solo podrían surtir al país en un 50%. Y mucha gente se alarmó, en eso aprovecharon estos políticos y esta mediatización. Realmente para mí el TikTok resulta ser un mal, porque informa todo revuelto, no te informa la verdad. Y un consejo a todos los hermanos: no vean TikTok, mejor léanse un periódico, puede ser cualquier periódico de Bolivia, les va a informar mejor que esos videitos cortos, comprimidos, mal hechos y con muy mala información. Entonces empezó a suceder una excesiva mediatización, lo que provocó que al día siguiente pasó un hecho de gestión muy interesante, donde el presidente firma el artículo 5348, que le da una tuición a YPFB para comprar activos digitales. Esto alivió realmente a YPFB, porque en ese momento ya se enlazó con el sistema financiero y logró comprar activos digitales, lo cual ha empezado a generar mayor abastecimiento. Se pagó los 500 cisternas que se tenían a la puerta de Palmasola, los cisternas que se tenían en Sencata, y empezó a ver la distribución. Y de un día al otro, en el segundo día ya teníamos el 80%, ya se tenía combustible para el 80% del mercado interno. Entonces ese es un proceso de gestión, pero ningún medio de comunicación ha puesto esta noticia. O sea, ¿por qué? Porque no les convenía. Lo único que les conviene a estos medios apoyados a la derecha, les conviene que la gente esté inestable, que esté preocupada, que esté así siguiendo haciendo filas, sabiendo que están entrando carburantes y teniendo esta sensación. De ahí se instaló las 10 medidas que fueron fundamentales. Hay medidas que son claras, porque ha dicho, ya la mediatización decía, no va a haber comida en Bolivia, cuando en las 10 medidas dice priorizar la agropecuaria con el carburante. O sea, nadie escuchó las 10 medidas, lastimosamente, menos los medios de comunicación para explicar. Poco a poco fuimos explicando, paso por paso, y estas 10 medidas se fueron concretando con soluciones activas. Por ejemplo, quitar el 50% del parque de vehículos del Estado es una medida coyuntural de hecho, porque hay la empatía del Estado con la población. Entonces, creo que todas estas medidas han empezado a generar resultados. ¿Y cómo se cierra todo este dilema? Es cuando ya YPFB, a través de los activos digitales, a través de una erogación de dólares por el Banco Central de Bolivia, a través del pago de las subsidiarias, de dólares, como la subsidiaria de aviación, a YPFB ha empezado a generar mayor liquidez. También el tema de la importación a través de buques de gasolina y diésel, eso te abarata el costo en tema de logísticos, en tema de cadena de suministros, te baja el precio del transporte y por ende te baja el precio del carburante. Comprar gasolina y diésel de Rusia, de Irán, que son productores de petróleo, que el barril ellos producen, estamos hablando de 5 a 8 dólares por barril, es el tipo de producción. Para que los hermanos entiendan, en Venezuela producir un barril de petróleo te cuesta 27 dólares. En Estados Unidos producir un barril de petróleo todavía es más caro, 35 dólares. En Argentina producir un barril de petróleo está en 35 y 40 dólares. ¿Por qué? Porque hay diferentes técnicas y hay petróleo que se encuentra más arriba, más abajo, entonces eso va variando. Pero resulta que en Rusia, Arabia Saudita, todos los países petroleros, el petróleo está encima de casi cerca de la tierra, entonces los costos son muy baratos. Entonces, si tú compras de Rusia gasolina y diésel, por ende te va a costar mucho más barato en países de la región. Entonces es interesante traer buques a Bolivia para abaratar los costos de
de transporte, los costos del insumo en sí. Y esto también ha ayudado a que se empiece a dotar de carburantes a Bolivia, de hacer los pagos digitales, de generar mayor movimiento en divisas. Y esto, ¿qué ha generado? Ha generado que en el país se empiece hasta el día de hoy, ya se ha llegado a la paz en un 100%, el resto del país el domingo ya está en un 100% completo. Desde el momento en que habló el presidente, desde el momento de que habló el presidente de este 80% del mercado, han pasado 4 o 5 días, ya se tiene Bolivia, ya se está teniendo a Bolivia totalmente abastecida. ¿Esto se ha logrado con qué? Con gestión. Esto se ha logrado con una mirada positiva y empeñosa en apoyar a los sectores productivos primeramente y generar que la población tenga transporte. Y esto trate de evitar que los precios de los alimentos suban. Creo que ese es el objetivo final. Pero aquí vemos que el modelo económico no está en una degradación, como dicen muchos analistas. Al contrario, este modelo económico está brindando respuestas. Hoy día veía el tema de trading Ball Trading, la empresa subsidiaria de YPFB, que es con 2 empresas asociadas anónimas que se ha creado en Paraguay. Esta empresa ha ayudado a ahorrar alrededor de $40 millones al país en tema de logística, porque solo teníamos un monopolio en la importación de carburantes. Martín, con la entrada de esta empresa se ha generado dime. Martín, que justamente quería hablar del bot trading porque han salido denuncias sin pruebas, típico del evismo, mencionando incluso tráfico y además sobreprecio al respecto. Se ha hablado de carburantes, se ha hablado de los activos fijos, se ha hablado de los dólares, se ha hablado de muchas situaciones y esto en el impacto social económico. Pero el bot trading, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Dónde nace? ¿Por qué hablan de Paraguay? El evismo saliendo otra vez con argumentos completamente falsos. Martín Moreira nos va a develar todas las dudas y consultas al respecto de este tema. Adelante, Martín, ¿qué es el bot trading y por qué está relacionado con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y los combustibles en el país? En primer lugar, mira, en Bolivia solo habían 2 empresas que proveían el carburante al país. Estas 2 empresas eran 2 transnacionales, 2 empresas que normalmente entraban a las licitaciones para abastecer de carburantes a Bolivia. Entonces había un monopolio donde los precios iban subiendo automáticamente y iba a ser muy más caro cada vez la subvención. Entonces el YPFB ha decidido romper ese monopolio y crear una empresa conjuntamente, una subsidiaria, como la subsidiaria de aviación que presta el servicio al tema de combustible para aviones, de carburante especial para naves. Lo mismo ha creado esta empresa, pero de transporte y logística. Entonces, cuando se abre una licitación abierta, todas las empresas se presentan, pero también está Ball Trading, esta empresa que es de YPFB, pero tiene 2 subsidiarias y está arraigada en Paraguay. Resulta que esta empresa ha empezado a cotizar más bajo que las otras 2, rompiendo el monopolio y abaratando la subvención al país. Según conferencia de prensa, el presidente Orgater de YPFB Armin Orgater, de YPFB, ha sido muy claro. Casi $40 millones nos ha usado esta empresa porque se ha roto el monopolio, y las otras transnacionales que estaban acostumbradas a cobrar en el gobierno de Morales, en el gobierno de Áñez, precios exorbitantes, han tenido que verse obligadas a reducir su costo. Por ejemplo, de las 40 licitaciones que ha habido, Ball Trading se ha presentado del 2023 al 2024, Ball Trading se ha presentado a 13, ha ganado 10, pero 3 ya las otras empresas transnacionales han empezado a bajar su costo, y esto ha generado más ahorro, y en las otras cotizaciones que se han empezado a presentar, los precios eran menores incluso que Ball Trading, las cuales ya no han podido generar competitividad, y los precios han ido bajando. Eso es lo que ha provocado esta empresa. Cuando tú le escuchas al diputado Alarcón, un mentiroso que se hace pasar por economista, pero solo sirve para generar especulaciones, o al señor Héctor Arce, lastimosamente, un señor que vive en la especulación, en el odio irracional
que tiene al pueblo boliviano, porque es un odio al pueblo boliviano, no es un odio al gobierno, nada, es odio al pueblo boliviano porque quiere hacer daño al pueblo. Este señor está arraigado en el daño a la población por fines políticos. Y lastimosamente, por lo más bajo que puedes creer, este señor puede hacer cualquier cosa para mentirle al país de frente y descaradamente. Por eso, Gold Trader le está iniciando un juicio a Alarcón y a Arce. Les va a iniciar un juicio a Alarcón y a Héctor Arce, al Televismo, les va a iniciar un juicio desde Paraguay, donde se van a tener que ver las caras en la justicia paraguaya. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque la construcción que se ha tenido a través de la mirada objetiva de YPFB, de decir, no podemos estar sometidos a dos transnacionales, a dos empresas que nos ponen el precio que ellos quieran para surtirnos de carburante, necesitamos romper el monopolio, y Gold Trader ha entrado a eso, ya también ha impulsado a otras empresas para entrar a las licitaciones abiertas y generar competitividad y por ende bajar el precio de las importaciones de carburante. Esa es una buena noticia. Algo que me parece interesante de la conferencia es lo que dice, que creo que la gente tiene que saber que es un trader. Un trader dentro de la logística de la cadena de suministros es aquella empresa que se colecta. En este caso, el Gold Trader o otro trainer, cualquiera sea que trabaja con carburantes, se colecta de las diferentes refinadoras, comercializadoras de diésel, petróleo, gasolina, a precios competitivos, se colecta una cantidad interesante y esta le provee o le vende a los estados, en este caso a Bolivia, para el carburante, para surtir de carburante. Funciona lo mismo con alimentos. Por ejemplo, hay trainers que se colectan detergentes, colinos, cremas de enjuague, jaboncillos, alimentos, y los van distribuyendo a las tiendas. Esta misma función cumplen estas con el tema de los carburantes. Entonces, cuando se rompe el monopolio de Gold Trader, cuando entra Gold Trader ya a la mesa, obliga a las transnacionales que se estaban haciendo millonarias, y esto viene del gobierno de Morales, este monopolio, se estaban haciendo millonarias en el tema de surtir el carburante, a que reduzcan sus precios, y la reducción de precios ha favorecido a Bolivia. Recordemos que Bolivia antes estaba importando a 8 a 9 bolivianos el litro de diésel, del litro de gasolina y diésel. Ahora hemos bajado a 7.80. O sea, vivimos una rebaja casi de un boliviano, casi de 2 bolivianos. ¿Y eso qué significa en números? Son $300 millones en la eficiencia logística, en el abaratamiento de costos. Y ahí tiene un gran aporte, ahí está el gran aporte de Gold Trader para el abaratamiento de costos. Por eso es tan importante hablar de la logística, por eso es tan importante hablar de la planificación cuando se habla de industrialización. Y ese es el segundo paso que está dando el Estado, empezar a conectar a sus industrias, y creo que ese tiene que ser el planteamiento de Luis Arce, el planteamiento del MAS, de empezar a generar un planteamiento para estos próximos 5 años de generar complejos industriales. ¿A qué me refiero, hermanas y hermanos? Que todas las industrias que están creando empiecen a generar sinergia en el lugar donde están emplazados. Por ejemplo, si es una planta lechera, tiene que empezar a generar que los habitantes de esta zona empiecen a criar vacas lecheras para surtir de la materia prima y estas señoras, estos señores que empiecen a criar vacas van a necesitar insumos para la lechería, y esto va a requerir que se generen otras empresas alrededor de los productores para dotarles de insumos y de esta manera llegar a los complejos industriales. Pero esto se lo va a hacer con una logística y planificación adecuada que tiene que ir en el planteamiento de la propuesta de gobierno que tiene que tener el MAS para después del paso de la industrialización llegar al complejo industrial. Y es lo que está haciendo YPFB. ¿YPFB qué está haciendo? Está haciendo una construcción interesante desde la inversión en la reactivación del upstream para generar mayor productividad. ¿Basada en qué? Basada en la eficiencia y en el ahorro. Por ejemplo, en el gobierno de Morales, $700 millones en la exploración de Yicuni, y no he encontrado ni agua. Aquí en Bolivia, en el gobierno de Arce, con $50 millones hemos encontrado Mayaya Centro XU. Eso es una eficiencia desde 1000 a 1.
se ha gastado 1000 veces menos que lo que ha gastado Morales para un tema de exploración hecho por nuestra empresa estratégica que es YPFB. Entonces, cuando hablas de ball trading, hablas de eficiencia, hablas de bajar la competitividad, hablas de generar competitividad y hablas de algo muy importante, queridos hermanos. Hablas de romper monopolios de empresas que se estaban haciendo millonarias a costa de la subvención del país. Martín, es importante esta aclaración porque es una competencia a nivel internacional y es una estrategia económica que ha lanzado YPFB, que lo tenía ahí a nivel internacional. Este bot trading sigue siendo un intermediario y mucha gente habla y dice, ¿y por qué no comprar de forma directa, evitando estas dos empresas que había antes en el monopolio por parte de Levismo y también Janine Áñez, y ahora bot trading? ¿Existe esa posibilidad? ¿No existe esa posibilidad? ¿Cuál es la explicación para que pueda existir estas intermediarias que venden a países de Latinoamérica o por lo menos esta parte del planeta, Martín? En primer lugar, estos trainers están encargados de recolección. A un Estado le costaría mucho tener un trainer o recolectar de todos los lugares y variaría sus precios. Mientras es mejor que una empresa te lo copie todo el carburante y te venga a ofrecer en precio competitivo. Porque ellos van a buscar el precio más barato del mercado. Si lo haría directamente un Estado, lastimosamente compraría en un precio no tan barato como lo hacen las trailers. Las trailers son empresas especializadas en el mercadeo de carburantes o de cualquier alimento o elemento de limpieza para abaratar costos para la distribución. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy gráfico. Las empresas molenderas de soya, primero ellos le compran al productor. Y el precio de la soya internacionalmente está en $700 millones. Ellos al productor le van a pagar $600 millones. ¿Por qué? Porque el productor le va a pedir, ese es el precio internacional. Y se van a quedar ellos $100 millones. La industria, la molendera, la que fabrica el aceite crudo, la que fabrica la harina de soya, la que fabrica la cascarilla de soya. Ellos, la industria, con esos $100 millones van a moler, pero van a moler en cantidades industriales de modo que van a ganar muchísimo dinero con la exportación. Y esos $100 millones va a servir para todo el trabajo. El que más gana es el productor, pero la industria gana por volumen. Y lo mismo hacen estos señores. Tienen volúmenes para la distribución. Ahora, si el Estado quisiera hacer eso, tendría que hacer tratos comerciales con Estados. Ejemplo, cuando llega el diésel y la gasolina, llega por un trato comercial con Rusia para que tenga el precio más barato y llega en cantidades industriales, porque tiene también YPFB la capacidad logística de internar ese carburante y eso te ayuda a bajar también los costos, pero esos son por tratos ya entre países, o sea, son tratos por grandes, inmensos volúmenes. Estos volúmenes que compran las traders son volúmenes para diferentes departamentos, son volúmenes también grandes, pero no son tan grandes como los que se hacen con países. Y cuando tú haces tratos con países, los precios todavía son mucho más bajos, pero eso te necesita otro tipo de tratamiento comercial. En este caso, las traders están encargadas de surtir carburante a los países de la región. Por eso hay diferentes traders en la región que van distribuyendo carburante a distintos países, en este caso Bolivia. Lastimosamente en Bolivia solo había dos que se estaban agarrando todo el mercado y estaban monopolizando. Ya seguro se ponían de acuerdo y decían, yo voy a cobrar menos, tú vas a cobrar más, yo califico esta, tú calificas el otro, y entonces iban repartiendo. Pero entra Bull Trading, rompe el monopolio y genera que otras trainers empiecen a entrar a Bolivia, generando mayor competitividad y por ende precios más bajos. Es una explicación bastante gráfica, Martín, porque mucha gente habla, entonces, ¿por qué los intermediarios, que el bot trading y estas situaciones de la coyuntura política? Que lo vamos a ver porque estamos en una época electoral, simplemente para el tema del desprestigio. Martín, ha sido muy amable por atendernos, para hablar de estos temas y más, y además
tocar, algo que está todavía latente como son los carburantes, y esperemos de que esta tranquilidad o por lo menos esta regularización de los carburantes pueda mantenerse en lo largo del tiempo para el país, y después hablemos de las subvenciones, del porcentaje, de mantener, no mantener, porque van a ser temas que van a estar en agenda, me imagino, de aquí en adelante. Martín, ha sido muy amable, muchas gracias por atender a la invitación. Un abrazo grande a todos los hermanos que nos han oído en este sábado. Un abrazo grande también a Adalberto. Gracias, Marcelo, por la invitación y que tengan una excelente jornada. Martín Moreira, analista economista, que nos ha explicado todas estas situaciones importantísimas, porque estamos viviendo en un campo minado, Adalberto, campo minado, pero de todos lados, sectores salen a pedir acortamiento, que gasolina, que los precios, están buscando cualquier trinchera el sector del levismo y la oposición para poder desgastar un gobierno con intereses obviamente políticos, así que es importante que la gente también se dé cuenta de las intenciones detrás de estas manifestaciones que hemos visto en esta semana. Adalberto, muchos han hablado de que los ponchos rojos son aliados de Andrónico Rodríguez, y Andrónico Rodríguez asuma la presidencia y así poder habilitar a Evo Morales como candidato, pero esto es así de dinámico, la política boliviana es así de dinámico, y es por eso que estamos viendo muchas manifestaciones de algunos sectores impulsando la convulsión del país, Adalberto. Sí, entendemos de que el obrar a las malas, ellos lo dijeron, ya sabes, hace rato, y reiteramos, no, su primer paso era generar un víctima. ¿Quién es la víctima? Y obviamente tiene que ser el elector, es el que le va a dar poder a un político para que nuevamente asuma el poder. Algo similar a la estrategia que se hizo en Argentina, ¿no? Segundo, bueno, pues ahí salta la liebre, como quien dice, teniendo en cuenta de que el levismo tiene una ideología bien íntima, yo dijera, ¿no? Es el absolutismo, yo o nadie, ¿no? Y en ese aspecto, evidentemente, esta estrategia de allanar el camino para Evo Morales con interrupción del orden constitucional está latente, va a insistir seguramente hasta incluso en plena convocatoria o las elecciones, hasta antes de lo que pueda ser el informe incluso del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Hasta esos días van a insistir a cortar el mandato, porque ya no tendría solución cuando ya el órgano electoral emita la resolución de quién ganó las elecciones, ¿no? Desde ese momento ya obviamente no tendría una opción el levismo. Entonces, ¿para qué el acortamiento de mandato? Evidentemente para liberar de lo que es sus obstáculos judiciales, legales, constitucionales que tiene en contra, y bueno, el gobierno transitorio tendría que liberar todo eso, y si a ellos les da la gana convocar a elecciones cuando ellos quieran, como algo similar quiso hacer Yanine Áñez, ¿no? A presión de en agosto nuestro bloqueo nacional ha hecho de que se apruebe una convocatoria a elecciones, y con eso logramos recuperar. Entonces, creemos de que esa estrategia está bien. En este momento yo dijera, a ver, al levismo, ¿no? Y todos los que le acompañen, el que sé, no quieren mostrar su verdadera cara de lo que puede ser una propuesta programática para solucionar el problema de la crisis económica, no sin antes confesarse, que digan, nos hemos equivocado en la inversión. Martín decía, mucha plata se ha invertido, pero no se ha logrado probar ningún pozo que esté listo para la explotación. Que hemos hecho una relación de 1 a 1000 y tenemos Mayaya. Entonces, señor Evo Morales debe reconocer, sí, me equivoqué, ¿no? Teníamos vacas gordas, buena leche, lo hemos gastado, ahora ya no se produce tanta leche, las vacas están viejísimas y me equivoqué y no he podido comprar otras vacas. Eso es ser sensato políticamente. Pero ellos quieren ocultar ese pecado que ellos tienen por haberse equivocado, y quieren forzar por el otro lado de sensibilizar
a la población en el sentido de que en su época había todo, ¿no? Doble aguinaldo, había proyectos aquí, proyectos allá, etcétera. Y decirle solo una muestra, si evidentemente valoramos la doble vía La Paz-Oruro, pero lo fumaron, en costo-beneficio a sus 3 meses esa carretera ya estaba minado, como ahorita está minado en nuestro estado, ¿no? O sea, gato por liebre. Ese tipo de cosas son errores, pero entendemos de que el gobierno vigente no quiere cometer esos mismos errores. Vamos a un proyecto de lo que es Oruro, Machacamarquita, Huanuni, hasta ese cruce, el primer tramo que tenemos doble vía. Pero se lo está haciendo con todo lo que es hoy en día la tecnología, y propios y extraños están admirando, pero tanto es la inversión y significa tener una carretera evidente. Eso es calidad de la inversión. Entonces, en esta tramoya política, hermano, concluyo lo siguiente. Al estilo de la derecha y la nueva derecha es generar víctima para que el pueblo como víctima vote para su verdugo. Segundo, hacer campaña a espaldas de los errores o los errores implantados que ellos lo manejan, como este caso de la comercialización de la compra de combustibles que hoy en día está de moda. Esa es la otra forma, crecer a espaldas de otro. Pero yo le digo aquí al señor Mamani, que es de Ponchos Rojos, a muchos líderes que le acompañan a Evo Morales, ¿dónde está la propuesta alternativa? Si hablamos orgánica y democráticamente, los campesinos, los dirigentes hoy en día ya tenemos academia. Por tanto, no podemos escudarnos simplemente en una consigna. El verdadero líder, si quiere entrar a la arena electoral y conducir la nave de un país, que lo haga con honores, con conocimiento causal, planteando soluciones a grandes problemas. Ese es el verdadero líder. Lo resto, hermano, es simplemente un momento coyuntural y que pasado cualquier escenario electoral se va al tacho, a la basura. No sirve. Y eso es lo que la derecha tiene, simplemente está desempolvando una vieja receta que tiene el Banco Mundial: achicar el Estado, concentrar la inversión pública en unas cuantas empresas y generar. ¿Qué le encanta al capitalismo? Si hablamos para cerrar esto, le encanta que haya consumidores ciegos, masivos, fanáticos, como tema de la Coca-Cola. Un niño que nace y ya al solo escuchar las burbujas ya está pidiendo Coca-Cola. Es el extremo del marketing comunicacional para el consumo de este producto que es veneno para la sociedad. Entonces, consumidores, y esos consumidores que consuman alimentos para envenenarse, toda la gama de los alimentos industrializados tiene ese objetivo, y la otra industria que es la farmacéutica, para que lo poco que gana el consumidor, siendo asalariado, para su medicina, mantener los pobres ahí para que en un momento de elecciones, cuando yo les muestre algo como capitalista, algo que sea posible, y votan por mí. Eso es lo que ellos quieren. Por eso no quieren que haya industrialización con base ancha. Por eso es que cuando hay una industria y complejo industrial, lo que decía Martín, es que toda esa zona se convierte en una potencial de actitud industrial, produciendo insumos o cadena de servicios, etcétera, mover geopolíticamente una economía en base a una cadena de una industria. Entonces, al capitalismo no le gusta, es una piedra en el zapato que haya industrialización con base ancha en Bolivia. No nos olvidemos que Suiza o Suecia o Japón más cerquita no tienen ningún recurso, territorialmente son pobres, pero con el conocimiento y tecnológicamente son ricos. Y Latinoamérica y específicamente Bolivia somos ricos en recursos naturales, en todo lo que tenemos, pero somos pobres en el tema del conocimiento y la decisión de llevar adelante una industrialización. La política frena esos objetivos, sí. Compra conciencia, sí.
Y eso está manifestándose día a día. ¿Cuántos ex dirigentes o dirigentes que están ahora ya comprados, calculando, yéndose hacia el abismo, etcétera? Mueve gente, mueve plata el capitalismo. Por tanto, nos olvidaremos de que el sentido ideológico es lo que nos conduce. No, señores, aquí es poniendo, y eso rompe el capitalismo, ¿no? Por tanto, hermano, creemos de que ese escenario, el pueblo, es lo que, en función a nuestra Constitución, tengamos que competir de igual a igual con las mismas herramientas, con los mismos armamentos en materia económica, en materia política y en materia social. Lo contrario es seguir siendo esclavos del capitalismo, que unos gringos van a venir a solucionar nuestros problemas. Eso creemos de que no queremos para nada. Cesar decir, hermanos, Bolivia para los bolivianos, y creemos de que ese es el mensaje. Esperamos de que de todos, sean de izquierda, de derecha, en la arena electoral se tiene que desnudar todo esto, y nosotros estaremos votando el voto consciente causal para un binomio que maneje un plan programático confiable, factible, posible para 5 años. Lo contrario, seguramente el voto, pues no será, por más que ellos muestren la mejor maquillaje que tengan como rostro o como persona, ¿no? Entonces, hermano, esa es una síntesis de las intenciones que tiene el de malograr un escenario democrático con acortamiento de mandato, irse al tacho todo lo que es la vocación democrática, o defender, mantener la democracia con resultados de calidad al 2025, con elecciones en agosto. Sueño, y digo lo siguiente que está en tapete, creo, estos días, la aprobación del presupuesto para el TREP. Sí. Sueño que en cada recinto electoral se financie un escaneador de alta sensibilidad para que todas las actas de ese recinto sean escaneados e inmediatamente ese equipo lance la información al TREP sin intermediarios. Entonces, ¿esa tecnología es posible? Claro que sí. Entonces, invertamos pues en el TREP con una absoluta transparencia que nos posibilita las tecnologías. Y para eso, Ministerio de Obras Públicas, en cada recinto electoral, en horas pico, entre las 5, etcétera, a veces hay cuello de botella que impide salir flujo de información. Libere en esos, como se dice, toses donde están con el servicio de internet, y en el campo garantizar satelitalmente o la tecnología que ellos prevén. Pero el 100% de los recintos electorales debe estar comunicado con una banda ancha en tema de internet, y aplicando esta tecnología donde el notario o el responsable de ese recinto opere, manipule el escáner, y que al mismo tiempo saque una fotografía de la mesa con quienes han estado, una imagen más las firmas que establecen en el acta como constancia del escrutinio, y esta información escaneado con una fotografía sujeto a cualquier auditoría internacional o nacional. Es una confiabilidad que sí lo merece el ciudadano de calidad, porque boliviano sabe responder en las urnas con una vocación democrática, hermano. Y además, real. Hay bastantes tratativas en la Asamblea Legislativa sobre el TREP, el conteo rápido para las siguientes elecciones, y vamos a nosotros, cuando sea pertinente, informar al respecto. Adalberto, ha sido muy gentil, muchas gracias por estar en el programa, y siempre es muy ilustrativo también tenerte como invitado en el panel. Gracias, Adalberto. Un jalaya a toda Bolivia, que tengan feliz jornada en fin de semana. Amigos, amigas, llegamos al final, un sábado más hablando de los diversos temas que se están dando en el país, así que aguardemos qué pasa en las siguientes horas. Tema político va a ser muy fuerte, y estas amenazas de convulsión van a ser permanentes, con un solo objetivo, que se lo hemos explicado a lo largo del programa. ¿Quieres repasar la entrevista? Visita de nuestro Facebook en RPOs Bolivia, ahí está posteado ya el video, la transmisión de esta entrevista, y también puede revisar en Red Patria Nueva en Facebook también, para que puedan visitarlo. Agradecer a Sergio Caro en los controles, amigos, su servidor Marcelo González. Han sido muy amables, que tengan una excelente jornada. Permiso. Dialogando con el pueblo.
El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.